Alístate conmigo mientras te cuento cómo me mudé sola de Perú a Australia y cómo cambió mi vida por completo. Vamos a contarlo todo. Hace menos de 2 años decidí mudarme de Perú a Australia sin conocidos, sin suficiente dinero y con muchísimo miedo. Pero hoy estoy casada con el amor de mi vida, viviendo una historia muy bonita, muy agradecida, muy bendecida, construyendo una nueva vida. Y quiero contarte cómo todo empezó. Acompáñame. Vamos a maquillarnos y a echar el chisme, la plática y contarles un poco cómo se dio todo esto. Es un nuevo descubrimiento. He visto que es muy bueno, lo usé el día de mi boda y ayudó a que el maquillaje me quede mucho más lindo y me dure mucho más tiempo. Antes de mudarme a Australia, yo tenía una vida bastante bonita. Nunca nací en una familia muy privilegiada, pero sí muy bendecida. Mi familia me regaló lo más importante que creo que te puede regalar una familia, que es llenarte de buenos valores y hacerte sentir que eres capaz de conseguir todo lo que sueñas, materializar todo lo que deseas y construir un corazón muy bonito también para que puedas entregarle eso de ti al mundo. Eso fue lo que mi madre me enseñó. Yo crecí solamente con ella. Antes de venirme a Australia, yo había estado trabajando durante 4 años en una empresa de tecnología, IBM, que me hacía sentir muy orgullosa de trabajar en esta empresa. Trabajé en áreas de finanzas, consultoría, tesorería, etc. Y la verdad es que fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, pero había llegado a un punto de mi vida en el que yo me cuestionaba y decía, ¿qué más? ¿Qué más quiero hacer? Este concealer de Born This Way, que simplemente lo amo. Yo nunca había sido de estas personas que tenían la bendición y facilidad de decir me quiero ir de viaje y me voy. Además, yo era muy miedosa. Yo era una persona bastante miedosa. Entonces, para mí era algo muy difícil de materializar. Para mí no era algo sencillo de hacer a nivel económico y creo que también mental. Pero había llegado un punto de mi vida en el que yo decía, si yo quiero que mi vida cambie, tal vez tengo que cambiar yo. Tal vez, y solo tal vez, tengo que empezar a tomar decisiones diferentes en mi vida para que mi vida sea el resultado de esas decisiones y me guste muchísimo más. Yo me sentía muy bendecida con la vida que tenía, pero sentía que había mucho más afuera que yo por miedo no me estaba arriesgando a vivir. Un día empecé a averiguar qué era lo que podía hacer y yo tenía gente a mi alrededor que viajaba bastante, gente que estaba dejando Perú, gente que había dejado Perú y genuinamente en base a mi desconocimiento yo pensaba que tener este tipo de experiencias era lo más romántico del mundo y lo más sencillo y fácil y que no generaba mucho esfuerzo emocional. Me equivoqué bastante. Yo sentía que quería algo más, sentía que quería algo más de la vida, sentía que quería saber qué más opciones habían disponibles en el mundo para mí, pero pensaba que emigrar no era para mí, que eso era para gente con muchísima más capacidad financiera, con muchísimo más apoyo, que eso era para gente mucho más arriesgada, mucho más valiente, mucha más aventurera y que yo no encajaba en ese molde, entonces que eso no era posible para mí y ya está. Tal vez iba a ahorrar toda mi vida alguna vez para viajar y conocer algún lugar, pero que eso en mis capacidades no estaba. A pesar de que estaba trabajando en una empresa muy bonita, que le guardo muchísima gratitud, el proceso de crecimiento suele ser algo lento, o al menos eso se prevenía para mí. Me cuestionaba y decía, tal vez esto se soluciona consiguiendo un nuevo trabajo, pero no. Porque estaba en un lugar que me encantaba, que me hacía sentir muy feliz y muy orgullosa de estar ahí y me retaba mucho. Así que sentí y dije, tal vez es que simplemente quiero mudarme de ciudad o de casa. Pero dije, no, me empecé a cuestionar. Igual siento que quiero expandirme, quiero salir, quiero experimentar. Yo justo en ese entonces estaba viendo vi el seminario de Brian Tracy, que genuinamente se los recomiendo, es el seminario Fénix. Y este seminario me cambió la vida. Hizo que yo
tenga otra perspectiva de mi vida, de lo que está a mi alcance, de que yo creo en mi mente qué cosas pueden existir para mí y según esas las materializo, que la vida que estoy viviendo es nada más que una simple consecuencia de las decisiones que estoy tomando. Esto cambió absolutamente toda mi mente y mi vida por consecuencia. A este punto yo empecé a decidir que si yo quería cambiar mi vida, eso dependía 100% de mí. Acaba de llegar mi esposo. Hi, babe. Hey. Love you. Volvamos. Había descubierto que si yo quería cambiar mi vida, eso dependía 100% únicamente de mí, no de mi realidad, no de mi entorno, no del lugar del que crecí y tal, porque eso me quitaba responsabilidad, eso me quitaba el poder de crear una nueva historia para mí. O al menos tener la oportunidad de vivirla. Cuando yo me mudé a Australia, yo no sabía realmente que me iba a quedar ahí. Mi plan era vivir la experiencia un año y luego tú ya verás dónde quieres estar. Yo empecé a averiguar acerca de qué oportunidades habían para vivir una experiencia en el extranjero. Yo aún no sabía qué quería hacer, no sabía cómo quería irme, pero sabía que quería irme por un tiempo limitado. Yo empecé a averiguar qué visas habían, qué visas existían y encontré bastantes opciones de visado para irte a vivir al extranjero. Mi objetivo principal era intentar hacer una maestría fuera. Yo dije, bueno, dinero no tengo, pero eso no es un problema. Nunca he permitido que eso me detenga. Pero yo apoyaba económicamente a mi casa. Yo me encargaba de la parte económica en casa y sin embargo conseguí ahorrar un monto. Me cuestionaba si la maestría era la mejor idea. No estaba segura. Yo en eso tenía creo que 24 años y no estaba segura si yo quería hacer una inversión tan grande de dinero o endeudarme por una inversión tan grande de dinero sobre algo que aún no sabía si quería estudiar o no. Entonces seguí averiguando y descubrí la tan famosa Work and Holiday. Cuando yo descubrí esta visa, la verdad es que me sorprendí bastante de que no la haya escuchado tanto antes y de la oportunidad que te ofrece esta visa cuando eres una persona común y corriente que quiere vivir una experiencia en el extranjero. La diferencia de una visa Work and Holiday y una visa de una persona que va a estudiar es que yo lo resumo así: con la Work and Holiday ganas dinero y con la de estudiante inviertes dinero. Más o menos así. Entonces sentí que era una oportunidad maravillosa de experimentar vivir en el extranjero por un tiempo limitado para probar qué tal me sentía, si me gustaba, si quería seguir ahondando en eso, si quería vivir allá o qué otras oportunidades podrían haber después de eso. Y además el monto que me pedían, si bien no lo tenía, era mucho más manejable que endeudarme por un estudio en ese momento para mí. Luego de bastante aprendizaje y de investigaciones que hice, decidí que quería ir por la visa de la Work and Holiday porque cumplía con varios de los requisitos que pedían y empecé a averiguar bastante acerca de esa visa. Uno de los requisitos que había era un soporte financiero. Tú tienes que comprobar que tienes una cierta cantidad de dinero para poder mantenerte durante tu estadía, al menos los primeros meses en Australia, mientras consigues y buscas un trabajo. Entonces, yo decidí usar parte de mis ahorros para ese soporte financiero. Sin embargo, me hacía falta más dinero. Y lo que hice fue pedirme un préstamo en el banco. Pero antes de pedirme este préstamo, yo había sacado mis cálculos y a mí me convenía usar este préstamo cuando ya tenga la visa aprobada, porque pues evidentemente tú te sacas un préstamo y cada mes tienes que ir pagando ese préstamo. Entonces yo dije, bueno, yo quería aplicar a la visa en mayo, y yo quería irme en noviembre porque yo seguía trabajando. Entonces yo dije, bueno, voy a sacarme el préstamo cerca de noviembre para poder usar ese dinero cuando me vaya, para que este dinero me ayude a sobrevivir. Pero dije, ¿cómo voy a conseguir el fondo, el bolsa de dinero que me están pidiendo de sustentar en mayo, que voy a aplicar si no tengo este dinero completo? Lo que hice fue pedirle prestado a amigos. Me sentí profundamente agradecida de que mis amistades sean capaces de compartir y hacer parte de este sueño para mí. Pedí el dinero por un tiempo limitado y devolví el dinero. Mis amigas me ayudaron muchísimo y las tengo siempre en mi corazón y ustedes saben quiénes son. Y gracias a ustedes
pude aplicar a esta bendita visa que me cambió la vida. Si lo desean, puedo hacerles un video hablando únicamente de la Work and Holiday y cómo hice para conseguir todos los requisitos, si es que es de su ayuda. Pero bueno, saltemos ese momento y les cuento que una vez que ya tenía todo listo, llegué a aplicar a la visa. Apliqué a la visa a inicios del 2023 y en mayo me aprobaron la visa. Me lo aprobaron en muy pocos meses. Yo aún seguía trabajando, así que tuve que ordenar todo eso 2 meses después y luego me fui el día que me iba a ir. Ese día tenía tantas emociones encontradas, tanto miedo. Yo había tratado de oprimir todas mis emociones y de no romperme en llanto el día que me iba. Ya había estado llorando muchísimo antes. Es inevitable no sentir tantas cosas dentro de ti al saber que estás dejando, así sea por unos meses, tu familia, todo lo que conoces, tu país y a esa versión de ti que te ha acompañado tantísimos años de tu vida por algo totalmente desconocido que ni siquiera sabes si va a funcionar o no. Bueno, igual lo hice con muchísimo miedo, lo hice, y ese día fue de los días más retadores que he vivido, pero a la vez agradezco tanto haber tomado esa decisión porque descubrí un mundo que yo pensé que nunca iba a existir para mí y tomé ese avión. Estoy usando el contorno en líquido de ELF. Me deja el rostro así y ahora vamos a usar este blush de Rare Beauty, que es de mis favoritos. A veces no necesitas tener todo absolutamente resuelto y perfecto para tomar una decisión. Solo necesitas lanzarte y confiar en ti, en tus habilidades, en Dios y en que todo va a salir bien. Y te prometo que así va a ser. Las primeras semanas cuando llegué a Australia, los primeros días, el primer día, luego de 48 horas de vuelo, recuerdo que ese día estaba tan confundida de lo que había hecho. Sentía que las personas en Australia vivían una realidad y un mundo paralelo al que yo vivía. Muy impresionada me sentía también por la ciudad, porque yo me quedé en Sydney y es una ciudad preciosa. Me acuerdo que antes de venirme a Australia, yo empecé con el internet a unirme a todos los grupos de latinos en Australia y todo lo que tenía que hacer para generar una red de contactos antes de venirme por aplicativos. Conocí gente online y cuando llegué a Australia también me sirvió un poco de guía, mis habilidades de hacer amistades, porque eso es algo muy importante si estás pensando en emigrar, elegir amistades o conexiones que se vuelvan una comunidad para ti. Y eso fue lo que hice, lo que me ayudó. Cuando llegué a Australia me acuerdo que me quedé en un hostal. Era la primera vez en mi vida que yo me quedaba en un hostal. Nunca me había quedado en un hostal. Compartía cuarto con tres otras chicas y era una experiencia inolvidable. Recuerdo que las primeras noches me bañaba en el baño que todas compartíamos y me ponía a llorar porque tenía mucho miedo. No sabía qué había hecho. Extrañaba mucho a mi mamá. Mi mamá y yo somos así, o sea, somos inseparables. Me sentía bastante aterrada de que no sabía cómo estaba ella, no poder estar con ella, y yo sentía que la necesitaba muchísimo. Me acuerdo que me bañaba y lloraba porque no sabía si había tomado la decisión correcta, no sabía si había sido una dosis de adrenalina que había mantenido durante 1 año y más, que fue lo que me tomó planear todo, pero me sentía también muy feliz de verme ahí a mí. Cuando tú tienes una idea de ti misma, de que no eres capaz de hacer algo y lo haces, destruyes esa idea y es un momento de wow, lo estoy haciendo. Finalmente lo estoy haciendo. Me sentía muy orgullosa de mí y a la vez tan aterrada de lo que había hecho. Mis amigos en Perú, mi familia en Perú se volvió mi soporte emocional porque los llamaba llorando. Recuerdo a mi madre que me ha escuchado llorando infinidad de veces los primeros días, sobre todo las primeras semanas, porque me sentía muy asustada de lo que había hecho y dije, ¿funcionará? ¿Valdrá la pena?
saldré súper endeudadísima de esto, pero antes de irme, yo escribí algo, que tal vez lo voy a poner por acá, para recordarme cuáles eran mis objetivos y que estas emociones momentáneas del miedo, de la incertidumbre, no me puedan, que no me ganen, porque yo lo planifiqué muchísimo. Esta no fue una decisión impulsiva, fue una decisión que venía desde el fondo de mi alma. Era algo que yo realmente quería hacer. Hay tantas historias que quiero contarles, pero me gustaría saber si a ustedes les gusta todo esto que les estoy compartiendo y si les genera algunas dudas y puedo contarle muchísimo más, porque si esto le sirve a alguien, si esto puede ayudar a alguien, qué delicia que yo pueda transmitir algún mensaje que los pueda ayudar. Quiero seguir con el maquillaje para que no se me olvide y me meta acá la conversación y termine media maquillada y así me vaya a la calle. Así que sigamos también con el maquillaje. Como dice mi mamá, hablando y haciendo, hijita. Hablando y haciendo. Entonces, hablando y haciendo. Miren, a mí me encanta esto. Ese es tu rino de purita sombra. Me encanta. Afortunadamente, a mí mi fe no me abandonó nunca. Mi fe fue lo que me sostuvo. Lo número uno que me sostuvo, la razón principal por la que yo seguía es porque mi fe me hablaba. Y yo sentía que me decía que había una razón más grande por la que yo había tomado esa decisión, que no había sido en vano, que había sido parte de un plan mucho más grande que Dios tiene para mí. Y siento que así ha sido. Dentro de las primeras 2 semanas en Australia, mi objetivo había sido conseguir vivienda y trabajo. Y después de muchísimo esfuerzo y de que no haya otra cosa más en mi cabeza que conseguir eso, lo logré. Conseguí mi trabajo y mi vivienda finalizando las 2 semanas. Y eso fue simplemente una bendición grandísima para mí. La historia de mi primer trabajo en Australia la conté por TikTok. Vayan por ahí si quieren saberla. Estoy encantada de contarla por acá nuevamente si es que les interesa, pero es que si no, este video se va a hacer larguísimo, que ya me imagino ya lo que va a salir ahorita. Un video gigante, porque siempre hablo y luego tengo que cortar. Uno de mis objetivos cuando recién llegué a Australia era conseguir un trabajo profesional. El segundo objetivo era ver la posibilidad de crear una familia acá. Estar abierta a la posibilidad de crear una familia acá. Y como una bendición divina, se dieron las dos. En distintos momentos por ahora, pero se dieron las dos. Encuentro mis brochas. Esta es una historia que me pasa normalmente, así que lo voy a sellar. Voy a sellar el blush con... ¿Qué es esto? No, necesito una brocha ahora. Bueno, como dije, no encuentro mis brochas. Si me pongo a buscar, se me va la vida. Entonces, lo vamos a difuminar un poquito con esto. Durante los primeros meses que yo estaba en Australia, conocí a mi esposo. Yo en ese momento no sabía que él iba a ser mi esposo, pero bueno, pasamos muchísimas cosas y quiero contarles toda la historia mucho más detalle. Vemos una historia muy bonita. Conectamos por primera vez en uno de los primeros meses, creo que fue en enero, cuando yo casi que recién había llegado, tenía un par de mesecitos. Dejamos de hablar por 8 meses y luego reconectamos un mes antes de que yo me vaya. Nos hicimos novios y luego yo me fui, porque solamente me quedé en Australia durante 1 año la primera vez. Luego de este tiempo yo regresé a Perú y yo no sabía, yo había decidido regresar a Perú porque yo dije, Australia es precioso, ha sido un reto gigante, he conseguido las cosas que quería conseguir. Tuve un primer trabajo de servicio al cliente y luego tuve un segundo trabajo en corporativo, que era lo que yo deseaba tanto. Dentro de todo esto hubo un ofrecimiento de otra empresa que no acepté, de la posibilidad de un sponsor. No lo acepté porque no sentía que era la empresa en la que yo quería permanecer 2 años. Luego reconecté con mi esposo. En ese momento yo no sabía que él iba a ser mi esposo y que todo se iba a ordenar de una forma que la vida nos junte cada vez más.
Así que muy enamorada decidí irme de Australia porque deseaba profundamente volver a ver a mi familia, los extrañaba demasiado. Pero no me fui con la idea de no volver más, me fui con la idea de necesito ver a mi familia, esto ya es demasiado, o sea, estoy muy feliz, pero no estoy en Australia simplemente por dinero. Mi deseo de quedarme en Australia iba a ser algo más grande que eso. Para mí mi deseo de quedarme en Australia iba a depender de que si podía formar una familia maravillosa acá con un hombre que ame o que tenga una oportunidad de trabajo que realmente me apasione. Si no se daba ninguna de las dos, con mucho agradecimiento iba a llevar todas mis experiencias a mi país y ver a dónde más me iba o tal vez volver, pero no con esa mentalidad de realmente quiero quedarme. Estos fueron los motivos que me impulsaron a mí. No tienen que ser los motivos que los impulsen a todos, pero fueron los míos. Entonces regresé a Perú. En ese entonces mi novio, luego de 3 semanas que yo fui a Perú, él fue a buscarme, a conocer a mi familia, a seguir escribiendo mi historia juntos. Y sin que lo espere, nuestro noviazgo se empezó a hacer mucho más fuerte, nuestra historia se empezó a ser mucho más real, más fuerte, más poderosa, llena de amor, pero también de una realidad que nos demostrábamos que queríamos seguirnos escogiendo. Y bueno, luego regresé acá a Australia, pero a otra ciudad en la que ahora estamos viviendo, que es Canberra. Regresé por él para conocer a su familia, para seguir escribiendo una historia juntos. Volví a Perú otra vez, más que nada ya a recoger mis cosas de allá. Y ahora estoy acá en Australia. Me casé con mi esposo. Yo siento que esto es un matrimonio adolescente. Y yo tengo ahorita 27 años, pero en mi mente esto es un matrimonio adolescente. Me casé con mi esposo, el hombre por el que daría absolutamente todo, que lo amo profundamente. Y bueno, ahora estoy viviendo acá con él. Esta ha sido mi aventura durante todos estos meses, menos de 2 años. Llevo acá viviendo en Australia aproximadamente 1 año y 5 meses. Entre corte y corte. Y bueno, no podría estar más feliz y más agradecida con Dios por haberme sostenido cuando lo necesitaba, con mi familia, con mi madre, con mis amigas, con mi esposo y con todas las personas que Dios puso en mi camino para que esto sea posible y para que emocionalmente yo decida estar acá, porque es un país maravilloso, te brinda muchísimas oportunidades, pero emocionalmente es un reto muy grande, sobre todo cuando eres una persona bastante apegada a tu familia, a tus costumbres, a tu cultura, a todo lo que conoces. Es un reto muy grande, pero siento que ha valido tanto la pena, más que nada por el hecho de sentir que pude crear la vida que quería simplemente porque lo decidí con mucha valentía. Una de las cosas que he sentido acá en Australia, primero les muestro, voy a usar este iluminador de Dior que es mi favorito. Una de las cosas que me demostró Australia es que la vida premia a los valientes. De verdad, la vida premia a los valientes. Y todas esas decisiones llenas de valentía que tú estás viviendo o tomando con tanto miedo van a ser recompensadas en algún momento de tu vida. Tal vez no lo sabes, tal vez no lo ves, pero de verdad van a ser recompensadas. Confía profundamente en ti, en lo que sea que creas. Yo creo mucho en Dios y nunca me falló. A veces no entendía por qué me sentía como me sentía, por qué las cosas pasaban como pasaban, no entendía. Durante mi estadía en Australia, sobre todo cuando estuve soltera, que fue casi que 1 año, durante ese momento pasaron tantas cosas que te retan tanto emocionalmente que tú dices, oye, solo quiero agarrar e irme de acá, porque si bien como yo lo describo, estás como en un paraíso, pero totalmente solo y aislado de la realidad de tu familia, de tus amigos, de la gente que amas, de mi madre. Es irónico porque gracias a las redes sociales y a todo esto tú
te puedes mantener tan cerca de gente que está tan lejos. Y yo he tenido a mi familia conmigo muy unida porque es parte de mi día a día. Conversar con mi madre es como tomar agua para mí. O sea, es parte de mi día a día. No existe un día más conmigo si es que no lo he hecho y estoy muy agradecida de que puedo hacerlo. Y sí, esa ha sido mi experiencia por acá. Creo que me pasé con el iluminador. Yo por estar hablando no me estoy fijando en lo que estoy haciendo en mi maquillaje. Les prometo que espero que haya quedado lindo porque yo he estado más enfocada en la conversación que en el maquillaje, tengo que ser honesta. Hoy día tenemos una clase de entrenamiento de perros porque además tengo una perrita. Con mi esposo somos padres perrunos, padres primerizos perrunos. Bueno, yo ya he tenido perritos, pero él no. Y nunca he tenido un perrito con una pareja. Y le estamos llevando a clases de entrenamiento para que se porte como una reina, como la reina que es, claro que sí. Bueno, voy a finalizar con este labial que se ha vuelto mi favorito, que es de Kylie. Siempre he querido tener los labiales de Kylie y la verdad es que son preciosos. Voy a usar este. Les dejaré por ahí el color. Es en el tono Candy Cake. Y vamos a usarlo, ¿ok? Voy a primero delinear. Vamos a rellenar ahora el labial, miren. Me encanta este color. Y me voy a poner un vestidito, creo que floreado, largo, porque no me hace pensar mucho para el outfit. Cuando no sé qué ponerme, me pongo un vestido y eso es lo mejor. Y te ves linda y sin tanta cosa. Me encanta. No estoy segura de si me quiero poner rímel o no. Me encanta cómo se ven los ojos con el rímel, pero lo que no me gusta es cuando me los tengo que desmaquillar. No sé si a alguna de ustedes les pasa. Que para colmo me gustan los rímel a prueba de agua porque yo lloro a veces es por todo. Voy a primero sellarme y me voy a hacer un poquito más de contorno. Quiero que me compartan de qué temas les gustaría que comparta por acá con ustedes. Siempre he tenido este deseo de compartir algunas experiencias, vivencias, opiniones, forma de ver la vida por acá. Y bueno, me siento mucho más valiente de hacerlo. Si ya me fui a vivir a otro país desde cero, siento que ya puedo hacerlo todo. No me quiero hacer baking, así que solamente me voy a poner un tanto. Estoy usando los polvos translúcidos de Huda Beauty. Miren el acabado que te deja. Es distinto, ¿sabes? Voy a sellar por aquí también porque a veces sudo un poquito por acá. Me voy a hacer un delineado con lápiz. Este lápiz es de MAC. Es para los labios, pero a mí me gusta hacerme un delineado. Y miren, parece súper grueso, ¿no? Pero luego yo lo alargo y queda como que tal que así. Y me gusta como que quede como sombrito. O sea, no me gusta que quede muy fuerte cuando es... Mira, ¿ves? Y hace que se vea como más difuminadito y que ha sido súper puntual. Me gusta que se vea un poquito nomás. Así nomás. El outfit completo, pero así quedaría el maquillaje. Me voy a poner un vestidito y me voy a ir a las clases de puppy training de mi perrita Lucy. Ahora vamos a ir con mi esposo, ya llegó. Esa ha sido mi historia. Ese ha sido un resumen super flash de mi historia y de cómo decidí venirme de Perú a Australia sin tener nada planificado y concreto al 100%. Fue una decisión, siento yo, bastante valiente que me la agradezco constantemente hasta el día de hoy. Y espero que les haya gustado esta historia, que de alguna forma pueda tener un efecto positivo en ustedes y que decidan construir la vida que quieren y no se enfoquen en todos los obstáculos que pueden existir, porque definitivamente deben de haber muchísimos, pero que se enfoquen en qué cosa está en su poder, qué cosa está en el poder de ustedes para crear esa vida con la que sueñan. Nunca esperes el momento perfecto. El momento perfecto no existe. Solo hazlo, solamente hazlo. Si este video te inspiró, cuéntame, déjame un comentario, hazme saber si resuena contigo, cómo ha sido tu experiencia. Si te interesa seguir viendo más videos, suscríbete a mi canal. Eso me ayuda muchísimo, me inspira, me motiva a seguir creando videos para ustedes. Quiero contarte cómo conseguí mi primer trabajo, cómo conocí a mi esposo, cómo he hecho amistades por acá, por Australia. Todos los aprendizajes que me está trayendo esta aventura. Yo sigo construyéndola día a día, sigo aprendiendo. Así que suscríbete si quieres seguir
seguir compartiendo este camino conmigo. Te agradezco mucho por haber llegado hasta acá, por haber escuchado mi historia y te mando un abrazo enorme. Así quedamos. Me encanta este vestidito. Lo estoy usando bastante. ¿Por qué? Porque no tengo que pensar qué ponerme, porque me lo pongo y ya estoy. Zapatillas para darle más relax. Ya, nos vamos. Este es el make-up. ¿Les gusta?